cuestión es realmente interesante y desafiante. Vamos a hablar de hipotensión refractaria y ecocardiografía. Para esto vamos a tener que concentrarnos y tratar de definir qué es lo que entendemos por hipotensión, porque yo me imagino que cada uno de ustedes está sacando sus cuentas y está diciendo y está pensando cuál es su valor de presión arterial media en que estarían preocupados por su paciente. Obviamente va a depender de la edad del paciente, las patologías que tenga el paciente y de muchos otros factores, el tipo de anestesia, el tipo de situación en que se encuentra. Pero esto la verdad es que ha sido un tema de estudio y ha sido un tema de investigación desde hace muchísimos años. Esta publicación del año 1957 trata de establecer cuál es el volumen normal en anestesia, el volumen sanguíneo normal en anestesia. O sea, ya había alguna idea de que el volumen sanguíneo cambiaba cuando el paciente era sometido a anestesia. Y en este interesante trabajo hecho con isótopos radioactivos, se intentó marcar con albúmina, que estaba radiomarcada, y se vio y se intentó calcular cuál era el volumen sanguíneo que tenía el paciente una vez que era vasodilatado con los fármacos anestésicos. Esta editorial de la Anesthesiology del año 2013 hace una pregunta que es bastante compleja de responder. La hipotensión intraoperatoria y el outcome del paciente. ¿Existe una talla que le quede bien a todos? Y la verdad es que la respuesta es que no. No existe un valor al que yo tenga que llegar o no llegar, por así decirlo, en que pueda tener algún problema mi paciente en su intra y postoperatorio. Fíjense que la verdad es que aquí están los valores de presión arterial. Esto tiene una dispersión enorme. Entonces nos enfrentamos a un problema que tiene una variabilidad entre un 5 y un 99%. Por lo tanto, no hay una definición clara. Yo el día de hoy no les puedo decir, mire, una PAM de 80, evítela. Cuando les hago clases a los residentes, tampoco les puedo decir, mire, una PAM bajo 40, evítela. No existe ese dato o es bastante difícil de dilucidar. Entonces, la investigación se fue por el otro lado, se fue buscando los efectos adversos de la hipotensión. ¿Qué efectos adversos? ¿Por qué yo no quisiera que mi paciente estuviese hipotenso? ¿Por qué se puede dañar el riñón? Porque se puede dañar el cerebro. Puede haber daño miocárdico y puede haber daño neurológico. ¿Cómo evaluamos esto? Este estudio también publicado en el 2013, y este fue el que motivó el editorial que yo les mostré al comienzo, trataron de buscar una definición bastante empírica de la relación entre la presión arterial media intraoperatoria y los resultados clínicos después de una cirugía no cardíaca. Ojo que aquí está Daniel Sessler como uno de los autores. Por lo tanto, es un estudio bastante serio y bastante bien hecho. ¿Qué hicieron ellos? Ellos vieron con distintas presiones arteriales medias, aquí están sus valores, vieron el tiempo
en minutos y vieron la probabilidad, por ejemplo, de probabilidad de injuria miocárdica. Y vieron que claramente la presión arterial media bajo 55 milímetros de mercurio en el tiempo iba aumentando la probabilidad de que este daño se produjera. Y este daño aparentemente se producía pasados los 20 minutos. Lo mismo, pero viéndolo ahora desde el punto de vista de el daño renal que podía producirse. Entonces se va viendo que con diferentes PAM, ya que el corte se produce más o menos aquí, alrededor de 60 milímetros de mercurio, podría haber daño renal y aquí también miocárdico. Entonces, acá tenemos daño renal, complicaciones cardíacas, isquemia miocárdica. A los 0 minutos vemos que obviamente no hay daño en ninguno de ellos. Pero si vemos acá a los 20 minutos, todos los parénquimas resultan con daño. Y esto está ajustado por odds ratio. Por lo tanto, si ustedes mantienen una PAM baja por más de 20 minutos, el paciente va a tener secuelas en su postoperatorio. ¿Cuál es el número mágico? Aparentemente, en la actualidad, este sería 55 milímetros de mercurio de presión arterial media. O sea, si ustedes tienen un paciente con PAM bajo 55 por más de 20 minutos, la probabilidad de que tengan algún daño en alguno de estos parénquimas nobles es alta. ¿Qué pasa si el paciente tiene hipotensión intraoperatoria y al año? ¿Cuál es la mortalidad después de una cirugía no cardíaca? Entonces estudió y se vio que aquellos pacientes que tenían presiones arteriales medias, presiones sistólicas bajo 70, la mortalidad aumentaba de manera significativa. Eso da mucho que pensar, porque presiones sistólicas bajo 70 no es una cosa tan extraña de ver en nuestra población de pacientes. Entonces, vayamos al tema que nos convoca y hablemos de hipotensión refractaria. Esto fue publicado en el California Medicine el año 1961. Y miren la definición. Hipotensión refractaria es un colapso circulatorio de una causa oscura que ocurre en la cirugía en pacientes que se piensa que tienen un volumen sanguíneo normal, pero que la circulación no puede ser mantenida. Estos pacientes frecuentemente son tratados de manera empírica con agentes vasopresores, pero la mortalidad es relativamente alta. Si pensamos que han pasado 50 años, poco más, la verdad es que esto no ha cambiado mucho. ¿Cómo la diagnosticamos y cómo la manejamos? Volvemos a nuestra fisiología, volvemos a acordarnos del volumen estresado y el volumen no estresado. Nos acordamos de que el retorno venoso depende de la presión media venosa y de la presión que hay en la aurícula derecha, y esta diferencia es la que marca en buenas cuentas la precarga y finalmente el gasto cardíaco. Funcionamos en la normalidad con alrededor del 30% de este volumen venoso, y en el caso en que nos encontremos con una hipotensión severa,
este 70% puede ser utilizado y con este podemos compensar esta hipovolemia relativa que se produce frente a este colapso respiratorio. Ahora bien, la idea es llevar a un punto perfecto entre el gasto y la presión de la aurícula derecha. Este punto, que es el punto perfecto entre el retorno venoso y la salida desde el corazón izquierdo, eh, no es tan fácil de alcanzar en la práctica clínica diaria, porque si disminuye la contractilidad o aumenta la postcarga, este punto tiende a desplazarse. Lo mismo si nos encontramos frente a un ventrículo hipercontráctil, por ejemplo en un shock anafiláctico. Lo mismo ocurre en el caso de que estemos con hipervolemia o con hipovolemia. Por lo tanto, encontrar este punto preciso de equilibrio, como todas las cosas en la vida, no es tan simple. Entonces tenemos diferentes curvas cuando el volumen está aumentado, cuando el volumen está disminuido, cuando la contractilidad está aumentada, cuando la contractilidad está disminuida y cosas que en general nosotros no consideramos es la resistencia venosa. Si la resistencia venosa está disminuida, la diferencia que se va a generar también es menor. Por lo tanto, el retorno va a ser menor. La clasificación de shock, viéndola desde este punto de vista del retorno venoso, se hace bastante más interesante al analizar la presión media sistémica venosa. Entonces, si tenemos una hemorragia externa o interna, o un shock distributivo, o causas no sépticas, como un shock anafiláctico, como una falla adrenal o de la función tiroidea, falla hepática, bloqueo neuroaxial, todo esto va a hacer que disminuya la presión media venosa. Si aumenta la presión de la aurícula derecha, en caso de una disfunción sistólica o diastólica, de que haya una obstrucción a la salida del tracto derecho, embolía pulmonar, y causas que aumenten la resistencia vascular o el retorno venoso. Ahí tenemos taponamiento, neumotórax, taponamiento mediastínico, el PIP, el auto-PIP y el síndrome compartimental. Entonces, la forma de enfocar nuestra hipotensión refractaria es un poco diferente si la vamos mirando desde el territorio venoso y no solamente desde lo que está saliendo del corazón, desde el gasto cardíaco. Entonces, síndrome de hipodébito, en que nosotros estamos empecinados en buscar que aumentar el gasto cardíaco, en la actualidad se trata de buscar, aquí en el fondo es la causa. ¿Por qué el gasto cardíaco está bajo? Y no se